Y aquí se determina la final, Unify contra Grandstream, en la batalla de los emprendedores. ¿Y por qué digo que la batalla de los emprendedores? Porque tanto en Unify como en Grandstream, el propietario es una persona, el propietario mayoritario es una persona, y ante eso no se puede comparar contra las empresas que cotizan en bolsa y que buscan resultados para sus accionistas. Aquí ellos tienen una motivación distinta y se nota, y ante una motivación más grande que quedar bien con tus accionistas, pues es difícil competir. Este sería el dueño y CEO de Ubiquiti Unify. Y creo que este es el de Grandstream, David Lee, porque es más misterioso y casi no hay fotos de él. Y si llega el día en que alguna de estas dos empresas se abra y cotiza en bolsa y pierdan esa participación mayoritaria, yo les garantizo que se acabó la diversión. Pero a lo que venimos es a ver luchar a David contra Robert. Y si esto se tratara de calificar telefonía IP, pues ganaría absolutamente Grandstream, porque la telefonía IP que sí tiene, creo que todavía viva Unify, está muy chafa, o no sé si esté chafa, más bien está muy restringida, muy limitada, y en México ni siquiera es accesible. Pero como esto se trata de Wi-Fi y de Wi-Fi 6 en específico, y de determinar quién debería tener un premio por su capacidad de hacer un mejor desarrollo Wi-Fi, pues se veía venir. Esto es claro. ¿Qué les puedo decir? Soy predecible, y Grandstream, estás haciendo un gran trabajo. Tienes aquí a un fiel seguidor. Me gusta lo que están haciendo. Lo están haciendo muy bien. Va muy bien. No los considero un clon de Unify. Están teniendo su propia personalidad, pero Unify. Porque no se trata del hardware nada más. Si lo vemos comparativamente, son equipos muy similares. Arriba está Grandstream, abajo Unify. Y sí, aquí Grandstream nos está entregando un puerto de 2.5 gigabit Ethernet, o sea, 2.5 más que Unify. Esto es un punto importante. Grandstream puede ser una mejor solución en Wi-Fi 6. Y sí, partiendo de la base de que solo es hardware, pues yo optaría por Grandstream. Aquí Unify tiene mejor rango de temperatura y en principio mejor cobertura Wi-Fi. Y sí, entiendo la queja de te estás dejando llevar por la marca y no tanto por el hardware. Y es que, pues sí, si yo me guiara únicamente por hardware, debería de ganar el bit Grandstream en este mano a mano. Pero, pues no puede haber hardware sin software. Y se está buscando pues que sea algo integral, que sea una prestación completa, porque el punto de partida sí es el hardware, pero pues alrededor del hardware puede haber muchas cosas que hagan que ese hardware funcione mejor o funcione peor. Y también se han quejado de que esta es una competencia de precio, de que se le está dando mayor peso a quien tiene menor precio. Pero aquí Grandstream, al menos en el caso de México, podrían dar pues casi que a veces hasta la mitad del precio de Unify. Y Unify, además de que creo que es más integral en su ecosistema, en sus soluciones, en que por ejemplo puedes tener la controladora descargada en tu servidor, puedes tener la controladora física que te vende Unify, puedes tener una controladora con grabador de cámaras, puedes tener una controladora que sea gateway. Además de esto, pues creo que sí tiene un factor emocionante, que lo he dicho en videos anteriores. A mí en lo particular sí me emociona la marca, me emociona lo que están haciendo, me emociona desde recibir el producto, abrirlo, ver que están haciendo constantes innovaciones, ver que las actualizaciones son constantes, y pienso, y solo es pensamiento mío, que Unify le ha abierto la puerta justamente a marcas como Grandstream, porque creo que sí ha sido un pionero que por la manera de hacer las cosas le está abriendo camino a los otros en un mercado que ya era muy competido, muy difícil acceder, donde estaban los gigantes. Unify está abriendo ese camino, cambiando un poco la manera de ver las cosas, y ahora sí vemos marcas como Grandstream que están entrando, y que hubiera sido muy difícil para ellos pues abrirse, creo yo, un mercado cuando la tendencia era en su momento distinta. Y yo estoy dispuesto a sacrificar el puerto de 2.5 gigabits por tener un Unify en un ecosistema mucho más integral. Y porque la vida tiene que ser emocionante y el trabajo de TI suele ser muy aburrido, y porque Unify nos recuerda que el trabajo de TI puede ser
divertido y emocionante. Y sí, creo que estos argumentos puede que no sean muy sólidos, pero en la final contra Aruba creo que voy a poder extenderme más en por qué creo que Unify debería de estar en esa final. Y notarás también que del lado izquierdo están los equipos que suele decirse que son de menor capacidad o que son empresas pequeñas, que puede ser que no sean los Enterprise. Y de este lado pusimos a los Enterprise, con excepción probablemente de Huawei. Tal vez Huawei debía haber estado en el lugar de Ruckus y Ruckus de este lado, porque estamos poniendo la versión de eKit de Huawei, la que no es Enterprise. Pero justo también era parte de la idea, poner a competir a los Enterprise de un lado y a los no Enterprise del otro lado. Si lo ves así, pues de este lado el ganador, creo que en su mayoría han estado de acuerdo, pues ha sido Aruba. Eso por las votaciones que he visto. Entonces podríamos decir que Aruba ha ganado en la batalla de los Enterprise, pero ¿por qué no ponerlo a competir contra los peques, contra los pequeños? Y creo que esa competencia vale mucho la pena para contrastar justamente un punto importante que he tocado en esta competencia, que es ¿qué significa ser Enterprise? Porque al menos en el caso de Wi-Fi, esa línea es muy difusa. Pero bueno, hemos llegado a esta etapa donde se peleará el tercer y cuarto lugar y la final por el primer lugar, por el bit de oro. Pero ¿tú qué piensas? Dime si esta competencia ha sido de tu interés. ¿Quieres votar también? Vota por Unify o por Grandstream y comparte tus comentarios para saber si en futuras ocasiones este ejercicio fue relevante y te gustaría que se siga haciendo o consideras que no sirvió para nada. Dame tus comentarios.